Ya sería las 9 y nos tienen que echar sí o sí. Entonces quiero empezar. Como veis por el título, yo siempre hablo de misterios. En este caso, siempre suelo decir misterios en la frontera de la ciencia. En este caso, arqueología, antropología, lógicamente la historia. Porque voy a hablar de pirámides en el planeta. Por eso he puesto el mundo que rueda y rueda, pues rueda con un montón de pirámides encima, como vamos a ver al final de la charla. Entonces, ¿de qué os voy a hablar? Pues primero centraré el tema en el primer capítulo, Construcciones piramidales. Voy a centrar el tema para ver lo que son las pirámides, sus formas, etc. A continuación voy a hacer un repaso, lógicamente breve, de imágenes de pirámides que hay en distintas regiones del planeta, de todos los continentes, de arriba abajo. Pondré algunos datos de cada pirámide, pero los que os tengo en mi lista de distribución, yo os mandaré un informe donde hay muchísimo más información de cada una de las zonas, con sus pirámides, su historia, etc. Pero aquí yo voy a dar solo un repaso rápido, porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. Como digo, el misterio para mí es por qué hay pirámides en todo el planeta. Todo el mundo sabe de las pirámides de Egipto, pero dice, si en Perú hay pirámides, pues veréis que hay montones de pirámides en Perú, por varios lugares, ¿no? Entonces, para mí el misterio es por qué hay pirámides en el planeta. Entonces, como digo, haré un repaso de las pirámides del planeta y luego haré un inciso para hablar del poder mágico de las pirámides. Es decir, por qué dicen que las pirámides, por ejemplo, tienen un efecto terapéutico y te curan, cosas así, si te metes dentro de una, todo este tipo de cosas, pues hablaré de eso. Por eso digo que voy a hacer un inciso, porque mi charla va sobre el misterio de por qué hay pirámides en todo el planeta. Entonces volveré a coger el tema con teoría explicativa y trataré de plantear teorías que expliquen por qué hay pirámides en todas las regiones del planeta, no solo en Egipto como yo. Y acabaré, como siempre, con un resumen de una conclusión. Así es que vamos a empezar centrando el tema con qué son las construcciones piramidales. Bueno, pues todos sabéis lo que es una pirámide. Una construcción piramidal está basada en un poliedro, base un polígono y caras triangulares que se juntan en un vértice, ápice, vértice de la pirámide. Las que hay construidas en el mundo normalmente son de base cuadrada o de base rectangular. No hay pentagonales, no hay hexagonales, sino cuadradas o rectangulares la mayoría. Veremos que hay algunas diferentes, pero básicamente cuadradas o rectangulares. Como decía al principio, cuando hablamos de pirámides, pues todo el mundo habla de pirámides de Egipto, las de la Mezquita de Giza, que son impresionantes. La verdad es que yo estuve allí y me quedé impresionado mirando aquellas moles impresionantes de 4.500 años, pero hay muchas, como
como veremos ahora, construcciones piramidales en todo el planeta, tanto en la superficie terrestre como algunas sumergidas bajo el mar. Pondré algún ejemplo de pirámides sumergidas. Desde luego, con seguridad, se han destruido montones. Se ven restos en todos los continentes de pirámides deshechas totalmente. Y además muchas de ellas porque se llevan los materiales para hacer nuevas construcciones. Esto es típico, ha sido típico a lo largo de la historia. Arrasa una construcción antigua, se llevan los materiales, desaparece y construyen otra cosa. Y también hay bastantes que se han construido sobre otras masas. Es decir, hubo una pirámide original, luego pusieron otra, y esto se ha descubierto que hay bastantes de esos casos. Bueno, las pirámides como tal, hay de diferentes modelos. Están las lisas, pues por ejemplo, como esta de la meseta de Egipto, de la meseta de Giza, pero también hay escalonadas, lo vamos a ir viendo, con escalones, y son la mayoría realmente, truncadas, es decir, que la parte de arriba está truncada y encima normalmente ponen un centro de ceremonias, un templo o algo así, pero también hay túmulos como este que se ve aquí. Este es el túmulo de Silbury Hill en el sur de Inglaterra, un túmulo de 40 metros de altura, que como veis ya no es una pirámide, es más bien un cono, pero la idea es la misma exactamente. O las estupas budistas, que como veis tienen también forma de pirámide con un templo arriba en la cumbre. Lo que está claro es que, independientemente del lugar del mundo, las hay con propósitos funerarios, por ejemplo porque debajo han enterrado a emperadores o reyes, o motivos religiosos, pues para poner por ejemplo un templo arriba, o astronómicos para ver las estrellas y poner algo astronómico. Pero en general el tema de las pirámides siempre se asocia con el tema de montañas sagradas, es decir, montañas, simular una montaña en la que yo me subo para llegar al cielo de alguna forma, tener contacto con los dioses, puesto que, como sabéis, todas las culturas piensan que los dioses están aquí. ¿Por qué será? Es cierto, es una pregunta que tiene difícil contestación. Bien, pues ya hemos centrado el tema, así es que vamos a hacer un repaso de las pirámides en el planeta, a lo largo y ancho del mundo. Ahí tenéis un mapa mundi donde he puesto puntitos rojos de las regiones, los países del planeta donde hay pirámides que se conocen y que se han investigado, o que al menos se han empezado a investigar. Entonces veis que prácticamente en todas las regiones del planeta, en mitad de los océanos, Europa, Asia, África, América, Oceanía, el Pacífico, en todas partes hay pirámides. Entonces vamos a ir dando un repaso de todas ellas. En total se conocen miles de pirámides. Aquí abajo iré poniendo en cada región las pirámides que hay aproximadamente. Bueno, pues lógicamente vamos a empezar por Egipto, puesto que son las más famosas con mucha diferencia. Las pirámides de Egipto se conocen más de 150 que se conocen, que están a la vista, pero últimamente ya han aparecido muchas noticias de pirámides que están bajo el desierto y que se han descubierto desde los satélites. Y se ven las huellas, hay imágenes impresionantes en internet, que se ven las huellas perfectas de pirámides que lógicamente están tapadas por la arena. Seguro que en Egipto hay montones más tapadas por la arena. Aparte de las que destruyeron para utilizar materiales de otra cosa. Bueno, las pirámides de Egipto, pues aquí tenemos la pirámide escalonada de José, como veis con escalones, 62 metros de altura y del año 2750 a.C. Estamos hablando de hace más de 4.500 años. Lógicamente, las más famosas son las de la cuarta dinastía de los faraones, que son las pirámides de la meseta de Giza, que como veis, la de Keops y Micerinos, que tiene estas 147 metros casi, 143 centímetros. Son con diferencia de las más grandes del mundo, aunque veremos que hay alguna más grande
una pirámide más grande. Estas, como veis, son del 2500 aproximadamente antes de Cristo, supuestamente, puesto que, como sabéis, hay bastante polémica si alguna de estas pirámides ha sido construida realmente por estos faraones, puesto que hay mucha polémica alrededor de eso. Pero estaríamos hablando de hace 4500 años. Las pirámides de la quinta dinastía de los faraones, alrededor de 2400-2500. Fijaros que aquí hay un montón de pirámides bastante derruidas. Esto es un misterio que hay en las pirámides de Egipto, y es que las de la cuarta dinastía son impresionantes, mientras que las de la quinta y la sexta pues prácticamente están medio derruidas, lo cual es muy extraño, puesto que si ya aprendieron a construir pirámides, ¿por qué no siguieron construyéndolas bien? Aquí veis la de la quinta, aquí veis una de la sexta dinastía, que tiene 52 metros y que veis que está totalmente derruida. Pues esto es una anomalía que no se tiene muy claro de por qué los egipcios empezaron a hacer malas pirámides después de hacer una pirámide impresionante en la cuarta dinastía de los faraones. Bien, pues vamos a otro lugar. Seguimos en África y nos vamos al sur de Egipto, a Nubia, que está hoy al norte del Sudán, lo que hoy es el Sudán. Allí hay más de 220 pirámides que se conocen. Hablo de las que se conocen. Lógicamente, estas pirámides, los nubios, pues eran vecinos de los egipcios, y de hecho hubo muchos momentos de la historia en que tuvieron faraones comunes, por así decirlo. Con lo cual, las pirámides, como veis, son muy parecidas a las egipcias, pero muy puntiagudas. ¿Veis? Con ángulos de 70 grados y alturas de 6 a los 30. Mucho menores, mucho más pequeñas, pero mucho más puntiagudas. Y hay, como he comentado, más de 12 diferentes. Voy rápido por esto. Insisto que en el informe que os mandaré está esto mucho más detallado, la historia y cómo son las pirámides. Nos vamos a Mesopotamia, al lugar de los ríos Tigris y Lleo, aquí. Bueno, aquí, como sabéis, empezaron las más antiguas civilizaciones que se conocen en el planeta, o por lo menos que la historia dice que empezaron en nuestro planeta. Allí las pirámides se llaman zigurat, como veremos ahora, y se conocen más de 30, pero se sabe que hay derruidos un montón, porque dicen que en aquella época todas las ciudades tenían en medio un zigurat, todas, con su templo. Aquí, por ejemplo, tenéis una. Bueno, como digo, todas las civilizaciones de Mesopotamia, la Sumeria, Babilonia, Siria, la Acadia, todas construyeron zigurat, pirámides escalonadas que son zigurat. Fijaos, esta, que es la zigurat Uruk, totalmente o bastante derruida, pero fijaros que se construyó entre el 3200 y el 3000 a.C., es decir, hace 5000 años. O sea que ya hace 5000 años estaban intentando construir pirámides. No tiene una altura baja, 13 metros, pero fijaros que estaba rematada en un templo que aquí ya no existe, porque los babilonios, es decir, todas aquellas civilizaciones, ponían un templo encima pues con la misma idea de llegar a los dioses. Aquí tenéis un zigurat de Ur. Esta sería cómo sería el zigurat, veis que con jardines arriba y el templo en medio. Y esta es la apariencia actual, que se conserva razonablemente, salvo su parte de arriba. Fechado hacia el 2100 a.C., es decir, hace 4000 años. El zigurat de Chora Zambil, 50 metros de altura, que está en lo que hoy es Irán, Persia, en el antiguo reino de Irán. Veis que está muy destruido, lo veis aquí, como muchos de los que todavía se conservan. Están muy destruidos porque, entre otras cosas, de ellos se aprovecharon montones de materiales para construir otras cosas. Este otro zigurat, que prácticamente está derruido, tendría esta apariencia, según dicen los arqueólogos. Fijaos que sería como una pirámide escalonada con un templo justo en la cúspide. Y esto tendría 90 metros de altura, lo cual es una altura muy considerable. Este zigurat, dice la historia, que bueno, el templo de Marduk, el dios famoso de los sumerios, de los babilónicos, de todo, fue reconstruido por Nabucodonosor en el 600 a.C. sobre otro zigurat más antiguo, que yo
Yo os decía que muchas pirámides se construyen sobre otras más antiguas, se van haciendo más grandes, ganando más altura. Bueno, pues este figurat, el Menanti dicen que es el que inspiró la Torre de Babel del relato bíblico. Los judíos estuvieron allí en Babilonia y se ve que vieron este figurat en aquel momento y a partir de ahí surgió ese relato de la Torre de Babel. Torre de Babel, que recordáis que es hacer una torre, una pirámide para llegar al cielo y contactar con Dios. Y recordáis que a partir de eso pues Dios se enfadó y confundió las lenguas y esta historia que hay del relato bíblico. Por cierto, que el relato de la Torre de Babel no solo está en la Biblia, también está en historias de Mesopotamia. También se explica allí ese relato perfectamente. Bien, hemos visto Mesopotamia, vamos a una isla perdida en el Océano Índico, que es la isla Mauricio. Veis aquí, cerca de Madagascar, en el Océano Índico, donde se encuentran 7 pirámides. Esta isla está a 1000 kilómetros de Madagascar, perdida en el Océano Índico, ni siquiera es un archipiélago. Se sabe que no fue poblada antes de la llegada de los europeos a principios del siglo XVI, no muestra señales de que hubiera allí civilizaciones antiguas, ninguna. Y se sabe también que ni los europeos que llegaron en el siglo XVI, ni los árabes que visitaron la isla en los siglos X y XI, no construyeron esas pirámides. Con lo cual, pues no se sabe muy bien quién construyó estas pirámides, que como se ve, pues son escalonadas también, como muchas de las que vamos a ir viendo. No se ven muy bien las imágenes aquí. No es una... Pues se ve que el Teide era una de los modelos que tenían para las pirámides. Pues en las Canarias también hay pirámides. Se han encontrado unas 10, la mayoría están en la isla de Tenerife, en una localidad que se llama Güímar, aquí como veis, y son pirámides, como veis, escalonadas, una altura de unos 12 metros, es decir, no son grandes pirámides, y con ellas hay mucha polémica, porque hay investigadores que dicen que estas las fueron amontonando los agricultores conforme quitaban piedras y iban haciendo las pirámides, mientras que otros investigadores, por ejemplo el famoso Thor Heyerdahl, el del Kon-Tiki, el de las balsas, que probó o intentó probar que se podía ir en balsas, pues por ejemplo de las Canarias hasta América o de América hasta las islas de Polinesia, para demostrar que en la antigüedad los antiguos en balsas podían haber ido de unos continentes a otros sin ningún problema. Pues este vivió 10 años en Tenerife y estuvo estudiando mucho las pirámides. Y él decía que las pirámides supuestamente eran muy antiguas, probablemente de los guanches, restos de la civilización de los bereberes que llegó allí en el siglo VI, por lo que dicen, etc. Pero, como digo, hay cierta polémica con estas pirámides. Aparte de esta pirámide de Güímar en Tenerife, hay una pirámide en La Palma y se ha encontrado también una pirámide sumergida. Bueno, se piensa que es una pirámide sumergida cerca de Lanzarote. Unos buceadores la descubrieron, pero realmente no se ha investigado esa supuesta pirámide sumergida. Seguimos en islas, pues vámonos a las Islas Azores, en mitad del Atlántico. La isla Azores, perteneciente a Portugal, pues aquí hay más de 140 pirámides que se conozcan. Y vuelvo a decir, seguro que muchas las han derruido para llevarse los materiales. Aquí veis que son muy parecidas a las Canarias, veis la forma de las pirámides, son también escalonadas y pues tienen una altura, bueno, pues no demasiado alta, bueno, 13 metros, pues son como 4 pisos o así, o sea que 5 pisos, o sea que aquí hay un montón de pirámides. Pues lógicamente esto se asocia a esas historias de que si la Atlántida estuvo
las Islas Azores fueron parte de la Atlántida y todo este tipo de historias. Y que las pirámides pues, son restos de esas antiguas civilizaciones. Eso lógicamente no está ni mucho menos claro. Bueno, pues también aquí, fijaros que hay una pirámide bajo el agua, justo al lado de la costa de la isla de Terceira, de las Islas Azores, a 40 metros bajo el agua, parece que hay una pirámide. Fijaros que las líneas batimétricas se ven perfectamente cómo parece una pirámide, pero esto fue en el 2013 cuando se descubrió y hoy por hoy no se sabe más de la investigación de esto. Pero parece que sería una gran pirámide, lo cual alimenta la historia de la Atlántida y todo ese tipo de cosas en las Azores. Bueno, pues ahora nos vamos a Sudamérica, en concreto a Perú y a Bolivia. Sudamérica se piensa que hay montones de pirámides. Vamos a ver en concreto Perú y Bolivia, pero por ejemplo en Venezuela se han encontrado pirámides en medio de la selva totalmente derruida y se piensa que en la selva amazónica tiene que haber montones de este tipo de construcciones. Pues vamos a ver en Sudamérica. En Perú, por cierto, están las pirámides más antiguas que se conocen, pirámides construidas de verdad. Son precisamente las pirámides de Áspero, fijaos que están fechadas en el 3500 a.C., es decir, 1000 años antes que las de Egipto. Fijaos que están en la costa de Perú, justo mirando a la cordillera de los Andes. En toda esa zona de la costa hay montones de zonas con pirámides. Aquí veis una de estas pirámides, como era, que veis que era una construcción impresionante y preciosa, por cierto, que se llama la Huaca de los Ídolos, que tiene 16 metros de altura. Bueno, como digo, 3500 a.C., pues desde luego es muy anterior a la Atlántida, es decir, 1000 años antes de que los egipcios empezaran a construir pirámides que pensábamos todos que eran las más antiguas. Pues en Perú empezaron a hacer pirámides mucho antes. Por ejemplo, en el Paraíso, al norte de Lima, también entre el 3200 y el 2500 a.C., construyeron un complejo piramidal, 9 pirámides en forma de U. Esto de formar una U es muy típico en América, y aquí veis una pues, bastante derruida, lógicamente. Pero también, como veis, anteriores a las egipcias. En Caral, al norte del Perú, hay otro complejo de 7 pirámides con 20 metros de altura del 2600 a.C., es decir, coetáneo con la tercera dinastía de los faraones. Veis que allí, en Perú, empezaron a construir pirámides antes que los faraones, cuando supuestamente nunca tuvieron contacto con la civilización de los egipcios, supuestamente, según dicen. Fijaros esta además, que es un complejo de pirámides en un altozano que tuvieron que alisar y subir todos los materiales desde un valle como este, en una época en que ni se conocía la rueda, ni había animales de tiro y cosas de este tipo. Son los misterios de todo este tipo de construcciones, como digo, del 2600 a.C., hace más de 4500 años. En Tucumán, en Perú, hay 26 grandes pirámides. La mayor, fijaros que es esta, tiene 450 de longitud, 100 de ancho y 40 de altura. Fijaros que está muy derruida. Dice que se utilizaron más de 130 millones de ladrillos de adobe para construirla. Y fijaros que aquí está tapada, tiene un techo, porque debajo están investigando subterráneos. En montones de pirámides están investigando galerías por debajo de las pirámides subterráneos. En montones. Pero claro, esto cuesta mucho dinero y se hace muy lento, muy despacio. En Bolivia, en Acapana, cerca de la antigua cultura de Tiahuanaco, esa famosa e impresionante cultura de Tiahuanaco, del Templo del Sol y todo este tipo de cosas, cerca, como veis, del lago Titicaca, que ahí hay un montón de monumentos impresionantes que no se sabe muy bien quién los construyó.
construyó, y alrededor de eso pues también hay pirámides como esta de Acapán, ¿no? Se supone que es de la misma cultura de Tiahuanaco. Tierra bravía, como dice la canción, veréis cómo hay montones de pirámides. Estamos hablando de Mesoamérica. Mesoamérica, fijaros, miles de pirámides. Impresionante. Vamos a ver entonces qué cubre toda esa zona de Mesoamérica. Pues Mesoamérica cubre pues, toda esta parte del sur de México, la península de Yucatán, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Por aquí pasaron bastantes civilizaciones, por ejemplo, la primera que se conoce es la de los olmecas, los toltecas, los mayas, que cubrieron un periodo, como luego veremos, impresionante de años, y lo último los aztecas, que se encontraron, los españoles cuando llegaron se encontraron con los aztecas y con los mayas, que eran las últimas que vivían aquí. Bueno, pues todas esas culturas hicieron pirámides, todos, desde el principio empezaron a hacer pirámides. Por ejemplo, este complejo de la Venta, que es de los olmecas, hacia el 1100 a.C., los olmecas son esta cultura de las cabezas colosales de aspecto negroide, veis la cabeza, esto ya he hablado yo en alguna ocasión aquí, cómo los olmecas hicieron esas impresionantes cabezas con aspecto negroide. Pues eso es algo que no se sabe. De hecho, la civilización olmeca es una civilización que no se sabe dónde apareció, y de hecho todos los restos de ella se han encontrado bajo tierra, las cabezas estas todas enterradas. Se sabe, por ejemplo, que en algunos de los complejos arqueológicos de los olmecas están haciendo catas y hay restos arqueológicos a más de 15 metros de profundidad, con lo cual falta por investigar montones de esta cultura que, como digo, no se sabe cómo apareció y tampoco se sabe cómo desapareció, ni cómo apareció ni cómo desapareció. Pero es la que hicieron estas cabezas colosales. Bueno, pues este complejo tiene esta pirámide, que como veis tiene esta forma, que intenta ser parecida a la de un volcán. Parece. Pero claro, las grandes pirámides de México están en Teotihuacán, cerca de México, Distrito Federal. La cultura de Teotihuacán es otra cultura enigmática. No se sabe cómo apareció, no tiene nada de escritura, no hay inscripciones, no hay nada, de nada. No se sabe, datan esto del siglo I después de Cristo, porque como yo a veces he explicado aquí, las construcciones de piedra no se pueden datar. Se data lo que hay alrededor, pues cerámicas, huesos y cosas de este tipo. Pero las piedras no se saben, pero claro, la cerámica y los huesos las pueden haber puesto después de que aquello estuviera construido, no sé, 1000 años, por poner un ejemplo. Han limpiado y allí se hayan asentado y allí estén los huesos y la cerámica. Como digo, de esta cultura no se sabe nada, pero hizo una impresionante ciudad que los españoles, cuando llegaron allí, por cierto, los aztecas, cuando vieron aquello, le preguntaron, porque entonces estaba totalmente cubierta de vegetación. De hecho, parece que esa civilización, cuando abandonó el lugar, enterró los monumentos. De hecho, estas grandes pirámides, como esta del Sol que se ve aquí, estaban con metros de tierra encima, lo cual pues, no tiene ninguna explicación. Bueno, los aztecas decían que aquello era la ciudad de los dioses, porque ahí es donde los dioses venían a hablar con los humanos, dioses, el Quetzalcóatl, estos dioses suyos, ¿no? Pero porque aquello estaba muy deteriorado, se salvó, porque los españoles, cuando llegaron a México, a toda esa zona, hicieron tabla rasa, o sea, se llevaron por delante montones y montones de templos, pirámides, todo, para construir con sus materiales, templos e iglesias cristianas, a montones. Y esto se salvó gracias a eso. Luego se destapó y se vio que aquello era impresionante. Aquí tenéis una maqueta, como es la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y montones de pirámides truncadas, como veis,
en toda. Es una ciudad impresionante en donde ahora precisamente se está excavando por debajo de las pirámides porque se han descubierto subterráneos y galerías debajo de bastantes de ellas. Pues esta es la famosa cultura de Teotihuacán, que como digo, no se sabe muy bien cómo apareció ni quién es. Pirámides de Monte Albán, una zona en México datada hacia el 1600 a.C., que veis que de nuevo aquí tenemos encima de una meseta, veis, que allanaron un complejo piramidal, montículo de 400 metros de altitud, que dicen cómo limpiaron esto, cómo llevaron arriba todos los materiales y cómo los transportaron, porque vuelvo a decir que ellos no tenían ni la rueda, ni animales de tiro, ni nada. Y vamos con la cultura maya. La cultura maya hizo miles de pirámides. Muchas de esas pirámides se las cargaron los conquistadores, enteras, pero enteras, es decir, arrambladas totalmente. Aquí tenéis el mapa de lo que es esta cultura maya, que, como veis, empezó en el 2000 a.C. y duró hasta que llegaron los españoles. Los españoles pues acabaron con ella, o por lo menos coexistieron con ella. O sea, del 2000 a.C. al 1500 y pico, pues casi 3500 años duró esta civilización, coexistiendo con la olmeca, con la tolteca, con las tecas que estaban en otra zona de esta zona de Mesoamérica. Pues los mayas hicieron, como digo, montones de pirámides. Aquí tenéis en Copán, en Honduras, la pirámide de los jeroglíficos, muy importante porque todos los escalones tienen jeroglíficos y le han servido a los arqueólogos para ir descifrando los jeroglíficos mayas, jeroglíficos egipcios, otro misterio de por qué empezaron a hacer cosas parecidas, gente que en principio no se conocía. Aquí veis un complejo y hay muchos de estos complejos. Fijaros cómo la selva rodea todo esto. Esto era lo normal y de hecho esto se fue descubriendo poco a poco en el siglo XX, finales del siglo XIX, porque estaba todo cubierto por la selva. Bueno, esta pirámide tiene, como veis, 30 metros de altura en Copán. En Tikal, aquí también hay un montón de pirámides y construcciones. En 800 a.C. y hay, como veis, algunas de estas que son muy puntiagudas, incluso hay una que tuvo, aunque tiene la parte de arriba derruida, más de 90 metros, es decir, una impresionante pirámide hecha por los mayas. Como veis, todas son pirámides escalonadas, arriba de los cuales deberían tener templos pues, para contactar con los dioses. Palenque, en Guatemala, pues este templo de las inscripciones es muy famoso porque aquí es donde se encontró la famosa tumba de Pacal. Se data en el 615 después de Cristo. Estaba debajo de la pirámide una tumba con una lápida que es muy polémica. Veis, esta lámina se ve mal, pero bueno, parece como si fuera un astronauta pilotando una nave espacial. Bueno, como digo, aquí hay polémica alrededor de eso, lógicamente es muy raro que eso sea realmente una nave espacial. Pero bueno, esto es lo que ha hecho que esta tumba de Pacal sea muy conocida en la arqueología y en la historia. Las impresionantes pirámides mayas de la Danta, en Guatemala, 300 a.C. Fijaros cómo sobresalen. Estas se descubrieron porque sobresalían de la selva, porque la mayoría están por debajo, por tanto no se ven. Y hasta que alguien descubre por lo que sea, pues no se empiezan a desbrozar, ¿no? Fijaros, tiene 170 metros de altura. La de Keops, en la meseta de Giza en Egipto, no llega a 147. Es decir, una pirámide, como veis, impresionante. Aquí veis otra en medio de la selva. La famosa pirámide del adivino en Usmán, en la península de Yucatán. Esta es del siglo VI, veis que es una pirámide preciosa, y esta se le llama del adivino, o se llama del enano del adivino, porque dice la leyenda que la hizo un enano que era divino y que era además mágico, tenía poder mágico y que la hizo en una noche estacional. Bueno, son las leyendas de todo esto. Pero veis una pirámide preciosa en medio de la selva. La de Kukulcán, esta muy famosa, primero porque es de las que suele estar en la ruta de la Ribera Maya, cuando se va allí
a visitar la Ribera Maya, pues te llevan a Chichén Itzá, como veis aquí. Pues esta pirámide es muy famosa porque en los equinoccios de primavera y de verano, el sol, cuando pega sobre estas gradas, hace una imagen aquí, en todo este lateral. Fijaros que aquí está la cabeza de una serpiente, que es su dios, Kukulcán, precisamente por eso se llama de Kukulcán. Y entonces se monta aquí una sombra que con la cabeza al final. Y es lo que dicen que era la llegada del dios Kukulcán desde el cielo bajando hasta la tierra. En los equinoccios, todo esto alrededor, se juntan miles de personas a ver ese fenómeno de la serpiente, digamos, como bajando por la pirámide hacia abajo, porque veis que arriba está el templo. La gran pirámide maya en Cobá, en México, siglo VI, 42 metros. Fijaros qué pedazo de impresión. Y había de un templo también. ¿Cómo subía esta gente allí a hacer su ceremonia? Desde luego les tenía que costar. La pirámide de Cholula. Fijaros que esta es una impresionante pirámide, muy derruida, 450 metros de lado y 65 de altura. Fijaros que aquí hay una basílica. Encima, allí habría un templo seguro, y ahora hay una basílica. Bueno, pues esta pirámide se ha descubierto que tiene un montón de galerías y subterráneos, pero la Iglesia ha dicho que cuidado, no sigan excavando porque se puede venir abajo la basílica, y entonces pues están paradas las investigaciones de lo que hay debajo. Como digo, hay muchas galerías y subterráneos aún sin investigar. Bueno, y esta es una curiosidad importante, que yo he hablado de aquí cuando hablé del Atlántico y las civilizaciones sumergidas. Esta investigadora, Paulina Zelinsky, es una que estaba buscando barcos hundidos, galeones, para reflotarlo y ver los tesoros. Esta es la que descubrió el acorazado Maine de la guerra de Cuba. Pues está sondeando por la zona entre Cuba y Yucatán, descubrió una zona con construcciones en el fondo, construcciones que encontró a unos 750 metros de profundidad. Y como veis aquí, había un robot que iba fotografiando el fondo y veis aquí una de las fotografías. La reconstrucción de lo que hacen sería como esto, y dicen que sería como una especie de ciudad maya, pero claro, está a 650 metros de profundidad, lo cual pues ni explica el que fuera después de la glaciación, que cuando acabó la glaciación subiera el nivel del mar, porque subió como mucho 140 metros, lo cual quiere decir que si esto se hundió y es una ciudad de verdad con pirámides, pues tiene que ser un cataclismo que hundió esta ciudad. De hecho, se habla de que hace unos 10.000 años hubo un cataclismo en el Océano Atlántico que cambió un montón las costas del océano. Bien, hemos visto las de Mesoamérica, vámonos a Estados Unidos. También en Estados Unidos hay decenas de pirámides. La mayoría están en Cahokia, en el estado de Illinois. Veis aquí un mapa, que hay una de las mayores, la pirámide de los monjes, y veis aquí que casi todas están cubiertas de vegetación. De hecho, muchas de las que hoy se han descubierto están llenas de vegetación, pero no solo como estas, que están limpitas, sino de árboles enteros que las han tapado, ¿no? Pues aquí hay un montón de pirámides en esta zona de Cahokia, en el estado de Illinois. Vámonos a Europa. En Europa también hay un montón de pirámides, pues de diferentes formas, aunque no es el sitio donde más pirámides hay. Bueno, pues empezamos con Grecia. En Grecia hay algunas pirámides, como por ejemplo esta de Ourión o esta de Helicón, pero lo que más llama la atención es la fecha en la que se han datado. Fijaros, esta de Helicón, 2720 a.C., es decir, antes de la de Egipto.
lo cual no se comprende cómo en Europa se empezaron a hacer pirámides antes, y fijaos que es pequeñita, 7 metros de altura, pero tiene una forma parecida a la de Egipto, derruida por la parte de arriba, pero 2720 a.C., lo cual es un misterio. En Italia también hay pirámides. Algunas, por ejemplo, fueron cosas que hicieron los romanos simulando las egipcias, pero las hay en Sicilia muy antiguas y las hay en Cerdeña. En Cerdeña, aquí hay una especie de pirámide truncada, estilo figural, que veis cuya datación es del 4000-3650 a.C., es decir, muchísimo antes que las de Mesopotamia y las de Egipto. Cosa muy extraña. En Francia hay también pirámides, por ejemplo cerca de Niza hay pirámides normalmente pequeñas, pero en toda la costa de la Bretaña francesa hay un montón de túmulos de esta forma, como veis son como figural, y que lo que llama la atención es su fecha de datación, 4300 a 4100 a.C., es decir, hace 6000 años. Construían este tipo de cosas en las costas, está el túmulo de Bajinec. En Bosnia, aquí hay mucha polémica, porque estas pirámides, esta sería una pirámide impresionante si fuera pirámide de verdad, porque tiene más de 200 metros y por tanto sería la más alta del mundo, con diferencia, pero aquí hay mucha polémica. Los que están investigando dicen que esto de verdad es una pirámide, han descubierto subterráneos que llegan por debajo de la pirámide, en laterales han descubierto como bloques, losas de piedra que tapan como si fuera una de las caras, pero como digo, aquí hay mucha polémica de que si son naturales, y bueno, lo único que hicieron los antiguos es poner bloque o hacer subterráneos debajo, pero sigue la polémica. Pues vámonos a la India. Bueno, por cierto, en Europa también las hay en Crimea, y en Crimea se han encontrado subterráneas, es decir, se están destapando y estaban totalmente tapadas, lo cual es una cosa bastante extraña. Vámonos a la India. En la India no hay pirámides, sino que hay túmulos y estupas. Los más antiguos, los túmulos, son los de la civilización de Mohenjo-Daro, esta antigua civilización del Valle del Indo, impresionante civilización que hacía ciudades perfectamente trazadas, con alcantarillado, distribución de agua, hace 4.000, 5.000 años, algo que no se conoce. Esta civilización desapareció hace 3.000 años, más de 3.500 años, sin dejar rastro. Es la civilización de Mohenjo-Daro, Harappa, y que recordáis que yo hablé que siguiendo el Indo en su desembocadura, debajo del mar también se encontraron restos de posibles ciudades de esta civilización. Bueno, pues ahí veis un túmulo que, pues por lo menos estará datado de hace 4.000 años, ¿no?, en medio de la ciudad. Pero lo que hay mucho en la India son estupas. Estupas es de la cultura budista, esta por ejemplo del siglo III a.C., y trata de imitar a las montañas, por ejemplo la montaña de enero de la cultura hindú, es decir, montañas de nuevo para llegar al cielo. Y de estas hay un montón. Vámonos a China. En China, como veis, más de 250 pirámides. En China. Vamos a ver las primeras que se conocen, las más antiguas que se conocen, que están en la Mongolia interior, como veis, al lado de la Mongolia, es un estado de China, y se atribuyen a una cultura prehistórica que es la cultura de Hongshan. Se ha datado del 4000 a 2000 a.C., se ve muy mal aquí, pero está sobre encima de una montaña, hay todo un complejo de construcciones con esta datación, en donde se sabe que había, por los restos que han quedado, una pirámide. Sería, por tanto, posiblemente la más antigua de China. Pero las pirámides famosas de China están en Xi'an, porque allí hay cientos de pirámides. Están aquí en Xi'an, en medio de China, y veis aquí en esta imagen cómo se ve en lontananza montones de pirámides de los chinos. Estos lo hicieron diferentes emperadores
de la antigua China, y una de las más importantes, o las más conocidas y la que más polémica tiene, es la Gran Pirámide de Xi'an, que tendría unos 70 metros de altura, hecha por este emperador de la dinastía Qin, que es el emperador que se llama Emperador Amarillo, fallecido en el 210 a.C. y que fue el que construyó también la Gran Muralla, veis aquí, y el ejército de terracota, el famoso ejército de terracota. Bueno, sobre esta muralla, bueno, hay que decir que los chinos no dejan de investigar sus pirámides, entonces pues no dejan a los arqueólogos occidentales entrar allí y mirar. Entonces aquí estamos como muy sin investigar. Esta, por ejemplo, dicen que debajo está la tumba del emperador, y dicen que es una tumba impresionante, con una bóveda impresionante que simula las estrellas, con un lago que dicen que es de mercurio y cosas de este tipo. O sea, esas son las historias que cuenta uno de los historiadores chinos del siglo I después de Cristo, que todo esto. Pero los chinos dicen que no, que hay que dejar descansar al emperador en su tumba y que aquello no se muestra. Bueno, como digo, en China hay montones de pirámides. Vámonos al sudeste asiático. Sudeste asiático también hay decenas de pirámides. Luego hablaremos más de este sudeste asiático. Y una de las más extrañas, de hecho, nos habló hace varias semanas, nos habló Miguel Pedrero cuando dio su conferencia de conocimiento prohibido, nos habló de Gunung Padang. Gunung Padang es común, esto es como ellos piensan que debería ser, y es una estructura que se van construyendo como pirámide una encima de otra, como se ve aquí en este esquema, ¿no? Esto es la parte de arriba. Bueno, la parte de arriba está datada hacia el 2800 a.C., pero se han hecho catas hacia abajo y se han encontrado construcciones, incluso con georradar y cosas así, que dicen que esas construcciones son de hace 15.000 años y cosas así. Entonces, pues dicen que podría ser, si esto es verdad, la pirámide más antigua del mundo, con diferencia, puesto que podría tener más de 15.000 años, construida, digamos, en etapas poco. Y esta es una pirámide que se encuentra también en Java, la de Candi Sukuk, siglo XIV se fecha, y se fecha en el siglo XIV porque había una inscripción que hablaba del siglo XIV. Pero fijaros que se parece a la de Kukulcán, esta de la serpiente, es clavada, muy parecida a la de Kukulcán. Pero claro, estamos hablando de antes de que se descubriera América por Colón, con lo cual, según la historia oficial, no hubo contacto ninguno para que los mayas, digamos, construyeran o dijeran cómo construir una pirámide como esta. Con lo cual, pues es muy extraña que esta pirámide tenga la misma forma parecida que las mayas. En Camboya, pues está esta de Kokhet, de 36 metros de altura, datada en el siglo X, y otra estupa impresionante que también está en Java. Veis esta estupa impresionante, forma piramidal truncada, arriba del todo con un templo budista. Las estupas son budistas. Bueno, pues vámonos al Pacífico, donde también hay montones de pirámides. Por ejemplo, en medio del Pacífico, veis aquí, en el archipiélago de Tonga o en Tahití, pues aquí hay pirámides. Por ejemplo, en Tahití esta tenía 15 metros de altura y está toda derruida. Veis muy parecidas a las de Mesoamérica, muy parecidas. Esta otra en una isla del archipiélago de Tonga, aquí, ¿veis? Pues fijaros, con bloques impresionantes, no se sabía qué altura tendría, pues como veis, por arriba está totalmente truncado. En Australia también hay pirámides, pero, como veis, por esta, no he encontrado una foto mejor, pero veis que está totalmente llena de vegetación, incluso de agua. Está totalmente tapada y no se ha descubierto todavía. En Corea veis otra pirámide, y una muy curiosa es esta, muy famosa, la pirámide sumergida, el monumento sumergido de Yonaguni, en Japón, está en el archipiélago de Ryukyu, cerca de Formosa, y es una estructura que está sumergida. Tiene este aspecto y entonces, claro, se ve como tiene cortaduras,
no se ponen de acuerdo en si es una cosa natural o lo que dicen ahora algunos, bastantes, empiezan a ser que era una cosa natural que los humanos empezaron a cortar y a hacer, a tocarla, a hacer cortaduras artificiales. Pero claro, si esto se hizo por humanos, pues esta parte de aquí, de retoques, pues quiere decir que se tuvo que hacer antes del 8000 a.C., es decir, hace 10.000 años, puesto que en ese momento esto estaba por encima del mar, puesto que, vamos, por encima del nivel del mar, por la glaciación, el mar, luego hablaré con más detalle de esto. Con lo cual, pues esto sería muy antiguo. También es verdad, esto es de Japón, en Japón hay una cultura, la cultura Homo, que está datada en el 10.000 hace 10.000 años, y tienen una cerámica impresionante, fabulosa, con lo cual, además dicen que es la cerámica más antigua del mundo, con lo cual parece como si en toda esa zona hubiera civilizaciones antiguas de hace 10.000 años. Y acabamos con la Antártida. En la Antártida hay mucha polémica con estas fotos, porque unos dicen que son artificiales, estas se han hecho en el verano antártico, en febrero por ahí, y entonces veis que se ven como pirámides cubiertas por hielo, lógicamente. Fijaros esta, impresionante, en medio de hielo, pero como digo, aquí hay mucha polémica de si son artificiales o si son naturales. Bueno, pues hemos dado una vuelta a todo, muy rápida, a todo el planeta, regiones del planeta, y por todo lo visto parece claro que las pirámides se construyeron en casi todas las regiones del planeta. Y este es el misterio para mí. ¿Por qué se hicieron pirámides en todas las regiones del planeta? Luego hablaré de las teorías, pero voy a hacer un inciso para hablar del poder mágico de las pirámides, que dicen que las pirámides son mágicas. Luego seguiré hablando de por qué hay pirámides en todo el planeta cuando hable de las teorías explicativas. Bueno, el término piramidología es un término que se ha acuñado para referirse al conjunto de creencias que atribuyen a las pirámides poderes mágicos o sobrenaturales. Y esto empezó con este señor, Antoine Maurice, que se le conoce también como el padre de la geobiología, de la relación por ejemplo, el campo magnético con los seres vivos, etc. Este era un ingeniero francés que en 1930 estaba investigando las pirámides egipcias y estaba investigando, pues, por ejemplo, la cámara del rey de la pirámide de Keops. Y se dio cuenta que en la cámara del rey había ratas, pero desecadas, momificadas, pero no se habían pudrido. Y bueno, pues le llamó la atención porque era una zona con mucha humedad. Y dijo, bueno, qué raro. Y entonces lo que dice él, dice que cogió y metió carne allí, en la cámara del rey, esperó y vio que también se desecaba, se momificaba, por lo cual, pues aquello le extrañó muchísimo que no se pudriera la carne que metía en la cámara del rey. Con lo cual, cuando volvió a Francia, el hombre se construyó una pirámide de 75 centímetros, pirámide hueca, con las mismas proporciones que la de Keops, y la orientó igual, es decir, cara norte, cara sur, cara este, cara oeste. La orientó igual que la pirámide de Keops en la meseta de Giza. Introdujo a la tercera parte de su altura, en lugar de la cámara del rey, un trozo de carne. Y entonces se dio cuenta que ese trozo se momificaba y uno que había dejado de control fuera de la pirámide se pudría. Con lo cual, pues, esto no tiene esto, la pirámide es mágica. Un inciso, hay que recordar, dice, la cámara del rey está efectivamente a una tercera parte de la altura de la pirámide, pero no está en el vértice, está lateral. Es uno de los misterios que hay de la pirámide de Keops. ¿Por qué la cámara de la reina está justo en el eje de la pirámide y sin embargo la cámara del rey está ligeramente ladeada del eje de la pirámide? Bueno, este hombre dice que probó todo esto con carne, con frutos, plantas, pescado, y que todo se momificaba dentro de esa pirámide pequeña de 75 centímetros. Pero claro, cuando esto empezó a publicar y a decirlo, los científicos de la época dijeron que estaba tirado y que eso eran más efectos paranormales, esotéricos, que de la pirámide. Pero luego hubo bastante más gente que empezó a investigar con él. Y parece que confirmaron que efectivamente el efecto piramidal
funcionaba con alimentos, animales, plantas y seres humanos, como si la pirámide funcionara como un catalizador que condensa en el interior algún tipo de energía que conserva o armoniza todo lo que se introduce en ella. Hay un piramidólogo de estos, Gabriel Silva, que dice que es que ahí los neutrinos se reestructuran. Bueno, claro, cada uno le da una historia para darle un matiz científico, pero la verdad hay muchas historias de ellos. Por eso está claro que los piramidólogos, los creyentes en esto, dicen que son construcciones mágicas. Aquí veis, por ejemplo, en esta pirámide con una jarra de agua y dicen que el agua que te bebes de ahí es un agua estupenda que te sienta de maravilla. Por cierto, que muchos investigadores, hablando de este efecto piramidal, hablan de que los egipcios no usaban las pirámides como tumbas. De hecho, no se han encontrado momias de faraones dentro de las pirámides egipcias. Los egiptólogos, lógicamente, dicen que se han saqueado, ¿no? Bueno, probablemente sea lo más razonable. Pero lo que dicen muchos investigadores es que realmente los faraones la usaban como máquinas de rejuvenecimiento, de renacimiento. En esto un poco es de lo que se basa también este libro de Javier Sierra, que nos dio su conferencia hace 2 o 3 jueves, de la pirámide inmortal, que habla de toda la historia de la noche que pasó Napoleón Bonaparte en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide y que a raíz de eso salió renacido y fue el emperador, etc. Fue uno de los grandes de la historia. Bueno, pues hay muchas páginas web dedicadas a la piramidología, a la energía piramidal, y todos hablan de que tiene beneficios terapéuticos. Aquí veis una lista: analgésico, antiinflamatorio, todo esto. Quedaros un poco con este tipo de efectos para lo que luego hablaré. Por cierto, que el Centro Nacional para el Desarrollo de la Medicina Tradicional y Natural de Cuba certificó en 2005, ya recientemente, que sí, que el efecto piramidal era terapéutico, cura o mejor. De hecho, este doctor cubano, Ulises Sosa, cura a sus pacientes o los mejora usando pirámides. Aquí veis un montón de imágenes, veis que está metiendo el pie dentro de una pirámide, este el codo, este la rodilla, esta la mano, y él dice que la pirámide, que no es un charlatán, es traumatólogo y ortopedista, o sea, que es un médico. Y entonces él dice que sus pacientes se curan y se mejoran mucho con las pirámides cuando hace este tipo de cosas. Y de hecho esto lo ha publicado en un libro que está en internet, que se puede bajar. Este hombre de ser un libro mágico, porque él explica allí la magia de las pirámides y cómo curar con las pirámides, igual que el libro de magia de Cariño. Bueno, en la actualidad hay tiendas que venden pirámides huecas, pues construidas, como veis, pues en mármol, vidrio, cobre, aluminio, madera, etc. Dicen que las ferromagnéticas no van bien. Incluso, como veis, se venden casas en forma piramidal. Veis aquí una casa, aquí encima de una cama, con la señora y el bebé ahí, y dicen que, vamos, la gente es estupenda y que se mejora y está estupenda debajo de la pirámide. Claro que yo, con mi formación técnico-científica, pues yo me pregunto, ¿y por qué tienen poderes mágicos las pirámides y no los cubos? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué además la forma piramidal de la pirámide de Keops? ¿Por qué? Lógicamente, hasta la fecha no hay explicación científica del efecto piramidal. De hecho, se han hecho estudios de doble ciego, muchos, porque claro, nadie quiere perder el tiempo en esta historia, de, por ejemplo, porque una de las cosas que dicen es que las pilas se recargan en su interior, se afilan las cuchillas, en fin, bueno, la pirámide mágica, como estoy comentando. Bueno, pues si metes pilas, se recargan. Entonces han hecho estudios de doble ciego, metiendo pilas aquí descargadas y fuera otra esa, y pues, bueno, resulta que ni una ni otra se cargan, con lo cual pues parece que esto no está muy claro de este efecto piramidal. Entonces, desde luego, para mí, en mi opinión, está clarísimo que esto es el poder de la intención, es decir, esto es efecto placebo.
Y si recordáis la lista de las cosas que cura o mejora, es que son las típicas que el efecto placebo cura. Y como recordáis, yo hablé del efecto placebo. El efecto placebo no es ninguna tontería. No es que yo con mi mente piense que, oye, que te estoy mejorando y con eso porque estoy mejor. No, no. El efecto placebo cura, pero cura de verdad. La enfermedad desaparece totalmente y se cura y se elimina del cuerpo. Es decir, el poder de la mente sobre nuestro cuerpo es impresionante y el efecto placebo es una de sus manifestaciones. Bien, pues... Bueno, pues vamos a explicar esto. Sigo con el libro, es decir, ¿por qué hay pirámides en todo el planeta? Vamos a ver por qué. Desde luego no hay una explicación clara, porque encontramos construcciones además con milenios de antigüedad, recordad, 4.000, 5.000 años, pirámides en todo el planeta. Muchas de ellas no se conocen ni su fecha de construcción ni quién las construyó. ¿Por qué esos antiguos pueblos empezaron a construir en forma piramidal en todos los extremos del mundo? ¿Por qué las hicieron pueblos muy distantes que, según la historia oficial, no tuvieron ningún contacto entre ellos? América, por ejemplo, y Mesopotamia, por poner un ejemplo. Parece claro, como dice la canción, que lo que querían es subir al cielo. Y esto lo tienen claro toda la cultura y todos los investigadores. Imitar una montaña para contactar con los dioses. Es decir, subir al cielo y contactar con los dioses, como dice la Bamba, con su escalera, ¿no? Entonces voy a plantear dos teorías. Una es basada en los humanos que evolucionan de la misma forma y otra en la difusión de culturas por migraciones del pueblo. Vamos a ver cada una de estas. Primero, la teoría de la evolución, basada en la evolución. Vamos a ver. La evolución, esta teoría de la evolución independiente, lo que defiende es que los humanos, los Homo sapiens, en su desarrollo social inventan soluciones parecidas ante problemas parecidos. Bueno, pues esto parece razonable porque tenemos todos el mismo cerebro heredado de nuestros ancestros en África. Así, la forma piramidal podría ser el resultado del deseo de construir ganando altura, porque claro, la pirámide, como yo voy construyendo con hileras más delgadas, pues es una construcción bastante robusta y no se cae. Con lo cual, una civilización primitiva, muy primitiva, pues la forma más fácil de elevar un edificio grande y majestuoso para llegar a los dioses, pues es construir una pirámide, pues como esta aquí. Bueno, pues esto tiene una lógica aplastante. Parece que esa invención, pues hoy todo el mundo quería ir a ver los dioses, pues iba haciendo pirámides, porque primero habían torres, se les caían y dijeron, hombre, las pirámides son estupendas porque no se caen, ¿no? Pero claro, esto tiene para mí un fallo, y es que estamos hablando de pirámides que hace 5.000 años las hicieron o más, cuando esos pueblos que las hicieron, esos pueblos antiguos, su nivel tecnológico, desde luego, no parecía ser lo suficientemente avanzado para realizarlo. Es decir, eran gente prácticamente salida de la piedra. Estos, por ejemplo, de las pirámides de Áspero en Perú, 3.500 a.C., y fijaros que la pirámide era impresionante, preciosa. ¿Cómo es posible que esta gente hiciera esa pirámide hace 5.500 años, que estarían en el Neolítico prácticamente? Pues eso es lo que no tiene mucha explicación. Por eso hay que plantear una segunda teoría, que es la teoría de la difusión. ¿Qué dice esta teoría? Lo que dice es que una forma de explicar las similitudes que se encuentran de muchas cosas a lo largo y ancho del planeta, por ejemplo, las pirámides, es que todos esos pueblos que construyeron esas pirámides o otras cosas que luego veremos, provienen de un foco inicial común, de una cultura madre, por así decirlo. Y esto es lo que se llama difusionismo, la teoría del difusionismo. Pero claro, aquí encontramos un problema. ¿Cómo hay difusionismo si dice la historia oficial que antes de
el descubrimiento de América en 1492, pues las pirámides de Egipto, Java o Siam no pudieron tener ninguna conexión con las de Teotihuacán, los mayas o las de Perú. No pudo haber contacto ninguno entre esas civilizaciones, según dice la historia oficial, que vuelvo a decir que hay mucha gente que la cuestiona. Pero eso es la historia oficial. Es decir, que los que hicieron las pirámides de los mayas o de Teotihuacán se las inventaron a su aire, igual que los egipcios se inventaron las suyas. Pero ¿por qué esto del difusionismo puede tener una raíz que sí que explique esto de la cultura maya? Porque en todas las antiguas culturas hallamos la misma mitología sobre los orígenes del mundo, de la vida y del hombre, es decir, culturas del Pacífico, de Asia, de África, de Europa, de América, de todos los sitios, todos hablan de los mismos mitos parecidos. Por ejemplo, el mito del diluvio universal. Hay como 500 relatos del diluvio universal a lo largo de todo el planeta. Y todos son muy parecidos. ¿Por qué? Pues esto... Bueno, y otro, por ejemplo, el de la Torre de Babel. Otro mito, que también lo había en Mesopotamia. Aquí tenéis una pintura de la Torre de Babel, que es otro mito que no solo explica lo de construir una torre para llegar a los cielos, a los dioses, para contactar a los dioses, que es lo que dice el Génesis, sino que además explica de alguna forma lo que es el origen único de la lengua, porque se supone que allí hablaban, todos los que estaban construyendo la torre hablaban en la misma lengua, pero Dios confundió la lengua y entonces conforme migraron a todos los extremos del planeta, pues cada uno fue hablando su propia lengua. Porque de hecho se ha visto que hay muchas raíces, muchas palabras y muchas construcciones que son iguales en idiomas de lo más diverso del planeta, Con lo cual parece que también la lengua es algo que viene de atrás, quizás de un poco como dice la Biblia. También pasa lo mismo con el tema de los cráneos, que yo hablé también una vez aquí. La deformación de los cráneos, como estos que se ven aquí, se hicieron en América del Sur, en América del Norte, en China, en Egipto, por ejemplo en la isla de Malta hay montones de cráneos deformados. ¿Por qué? Este tipo de cosas les dio a todos por hacer la misma historia de deformar los cráneos en todos los lugares del planeta. O la momificación de los difuntos. América, Egipto, China, es decir, cómo en lugares tan remotos les dio por hacer las mismas cosas. Desde luego, esto parece como si hubiera habido en la Tierra una anterior civilización que fue una cultura madre de la que la cultura antigua, las que la historia oficial conoce, tomaron sus mitos y sus costumbres. Esto parece algo bastante probable. Muchos investigadores hablan de que esta cultura madre estuvo en Mesopotamia, por lo de la Biblia también, los jardines del Edén y todo este tipo de cosas. Por cierto que cuando se habla de los jardines del Edén, la mayoría de los relatos dicen que estaban al este. Y ahora veréis por qué comento esto de por qué estaban al este. Bueno, pues este hombre, Steven Oppenheimer, ¿Se te ha perdido mucho el...? No, es la cisterna del Papa. Creo que la toma. es la cisterna. Ya está. No. Sí. ¿Se oye ahora bien? ¿No se oye bien? Hola, ¿se oye? Pues bueno, este hombre, Steven Oppenheimer, que es médico, biólogo de la Universidad de Oxford, vivió mucho tiempo en el sudeste asiático y estudió mucho las civilizaciones. Y entonces él dice que el jardín del Edén, y por tanto esa civilización
civilización madre está en el sudeste asiático. Es una teoría que argumenta bastante bien. Bueno, este de hecho tiene un libro dedicado a esto, pero tiene un libro más reciente que se llama Los senderos del Edén, que el que le guste el tema de la antropología y cómo ha sido la migración del Homo sapiens desde África, tiene un libro fabuloso, muy, digamos, pesado de leer, pero tiene mucha información, en el que hace un rastreo en base a todo lo conocido de cómo el Homo sapiens salió de África y, por ejemplo, llega a conclusiones basadas en el ADN mitocondrial, en el cromosoma Y, heredado por los hombres, el ADN mitocondrial heredado por las mujeres, y además por los rastros arqueológicos. Y, por ejemplo, dice que cuando el Homo sapiens salió de África, lo primero que visitó fue la India. Se fue por debajo de Arabia, llegó a la India y de la India al sudeste asiático. De hecho, al sudeste asiático llegó hace 80.000 años, salió más o menos de África hace 140.000 años, por ahí, según dice este hombre, por el ADN de ese estudio. Y a Europa, por ejemplo, llegó hace menos de 50.000 años, cuando pensábamos todos que Europa era de las culturas avanzadas. Pues él dice. Entonces, como digo, el sudeste asiático fue cuna del Homo sapiens desde hace miles de años, muchas decenas de miles de años. Por eso, él habla de todo esto, de que podría estar esa civilización madre en el sudeste asiático. Este continente sería el centro, del cual pues irradiaría después hacia Sumeria, Egipto, América, China, India, etc. Y serían los primeros constructores de pirámides que se llevaron su costumbre hacia el cielo. ¿Por qué dice esto? Porque hace unos 20.000 años, en plena última glaciación, cuando estaba en su pleno apogeo la glaciación, y hacía muchísimo frío en la Tierra, la mayor parte del agua se había congelado en los casquetes polares. Había unos casquetes polares impresionantes con cortezas de 3 kilómetros de hielo. Con lo cual, como se iba congelando en hielo, el nivel del mar iba bajando. Y bajó hasta 140 metros, con lo cual hubo muchísimas tierras que emergieron del mar para poderse poblar. Y lógicamente, en miles de años, tener vegetación y tener civilizaciones. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que ocurrió con el sudeste asiático, que se conoce como Sundalandia, a este continente que había hace 20.000 años. Lo que está en oscuro es lo que está ahora y lo que está más en amarillo es lo que estaba por encima del nivel del mar hace 20.000 años. Entonces, claro, fijaros que cuando el nivel del mar subió, todo esto en amarillo se ocultó. Fijaros que Nueva Guinea estaba unida a Australia, fijaros que Formosa, la China, todo esto, Japón y todo esto estaría totalmente emergido, por eso del monumento de Ranaguni que comentaba antes. Bueno, entonces él dice que aquí hubo una cultura impresionante en plena glaciación, porque además es zona tropical, con lo cual no hacía frío, con lo cual allí hubo una cultura impresionante. Por eso el otro día Miguel Pedrero hablaba de un Padán, ese desconocido monumento que habla de hace 20.000 años con las catas que han hecho y cosas de ese tipo, pues quizás pertenezca a esta cultura. Lo que pasa es que hace 10.000 años el mar subió 140 metros y todo esto se inundó. Con lo cual, debajo de la tierra, debajo del mar, debe haber un montón de ciudades, construcciones sumergidas, ¿no? Pero claro, al ir subiendo el mar, al ir acabando la glaciación, pues ¿qué pasó? Que la gente que vivía aquí pues empezó a desperdigarse y eso es la cultura madre que este hombre defiende, que se extendería por la India, por Mesopotamia, por Egipto, por China, etc. Bien, pues ya vamos a acabar. Bueno, hemos visto que desde luego hay montones, miles de pirámides en todo el mundo. Ya le hemos dado un paso y hemos visto, incluso nos hemos preguntado que cómo es posible que eso se construyera en todos los lugares del mundo tan alejados entre sí y además sin contacto entre ellos según la historia oficial. ¿Sería porque la construcción piramidal es la forma más fácil de ganar altura, como hemos visto en la teoría evolucionista? Pues probablemente.
¿O es posible que hubiera una civilización madre, olvidada por la historia, pero que construía pirámides y que expandiera su forma de vida en todo el globo? Podría ser la teoría difusionista. Y esta teoría, desde luego, está avalada por eso que yo comentaba de la misma mitología. Esto es muy extraño. Todo el mundo se pregunta por qué pueblos a lo largo y ancho del planeta tienen la misma mitología, los orígenes del mundo, de la vida, del hombre, los dioses de la misma forma, con la misma historia, cómo llegaban los dioses a su cultura, etc. Todo esto parece, desde luego, apuntar a un foco común, a una civilización madre. Quizás esa civilización madre, pues como dice Ben Henger, podría estar en Sundarana, o en otro. Por ejemplo, el otro día Miguel Pedrero decía que podría estar en Argelia, en el Tassí. Pero esto, la verdad es que está argumentado. Desde luego es algo a argumentar en el futuro. Desde luego, en el futuro nos queda mucho por descubrir de nuestro pasado histórico. Creo que tenemos muy pocos conocimientos del pasado. ¿Cuánto queda por descubrir en los diferentes continentes debajo de la Tierra que conocemos? ¿Cuánto queda por descubrir en el fondo de los océanos? Por ejemplo, en Sundalandia, que está todo ahora anegado cuando subió el mar, después de la glaciación. Es decir, hay muchísimo. Por ejemplo, en lo de los continentes, yo aquí he puesto alguna vez algún ejemplo. Yo soy de un pueblo de Cartagena. En Cartagena, en mitad de Cartagena, hay un monte que se llama el Molinete. Ese monte hace 40 años era el barrio, el prostíbulo de Cartagena. Había allí un montón de edificaciones. Bueno, pues en un determinado momento, hace 30 años, pues tiraron todas las casas y debajo de todo eso hay un montón de construcciones romanas que están desenterradas. Y aquí era un montículo que nadie se podía esperar que debajo hubiera tantas cosas. He hablado antes de los olmecas. La cultura de los olmecas está toda enterrada. Lo que se está descubriendo es desenterrando cosas. Con lo cual, ¿cuánto habrá debajo de la tierra que todavía nos explique nuestra historia? Por ejemplo, ¿cuánta historia se perdió de la humanidad en los incendios de antiguas bibliotecas? Por ejemplo, la de Alejandría, que tuvo varias quemas. Ya la última fue la de los árabes, que lo que quedaba dijeron, bueno, oye, si lo que dicen los libros que hay aquí, los papiros, está de acuerdo con el Corán, pues estupendo. Y si no está de acuerdo, hay que quemar. Con lo cual, utilizaron todos los papiros para calentarse. Es decir, todas esas bibliotecas antiguas, Tebas, Memphis, Pisístrato en Atenas, Upampar, Persépolis, la de Cartago, la de los mayas. Los mayas, cuando llegó el obispo Diego de Landalí, obligó a todos los mayas a traer todos sus escritos, a hacer un montón y les pegó fuego. ¿Cuánto se perdió allí? De hecho, hay muy pocos códices mayas que se salvaron de la quema, muy bien dicho en este caso, de la quema. Pues se lo cepilló todo. O sea, ¿cuánto se ha perdido en todos estos desastres? Desde luego los misterios para mí están ahí, nos recuerdan que existe una historia que revisar y quizás, y yo creo que muy probablemente, que reescribir. Ponéis cambio de estilo, no soy de opinión fijo. Bueno, pues porque por lo que digo lo de reescribir, porque hasta la fecha, por ejemplo en el caso de las pirámides, no se sabe muy bien por qué hay pirámides en todo el mundo desde muy antiguo.